Ya vamos. El primer paso. Se traza una línea vertical que mide el talle delantero más alto de cadera. ¿Sí? Se traza una línea vertical que mide el talle delantero más alto de cadera. Se traza una línea vertical que mide el talle delantero más alto de cadera. En la talla 8, el talle delantero es 44 y el alto de cadera es 19. ¿Sí? Lo vuelvo y lo repito. Se traza una línea vertical que mide el talle delantero más alto de cadera. ¿Sí? El alto de cadera. Miren que yo estoy haciendo un punto aquí donde está el talle delantero y el alto de cadera. Aquí tenemos el alto de cadera. ¿Sí? Siguiente paso. Profe, en la talla 8 el talle delantero es 44 y 19 de alto de cadera. Saquen la tabla de medidas que ustedes Eso, tienen saquen la tabla para de que medidas. vayan viendo dónde Hagamos van una las pausa y medidas. saquen la tabla de medidas. Esto ya se me acabó. Te traigo Listo. Siguiente paso. En la parte superior de esta línea se traza una línea horizontal. En la parte superior de esta línea se traza una línea horizontal que mide la cuarta de busto más 2. Cuarta de busto más 2. Aquí es una cuarta de busto más 2. Entonces, en la talla 8, el contorno de busto es 92, ¿cierto? Es 92. en la parte superior de esta línea se traza una línea horizontal que mide La cuarta de busto más 2. Bueno, ¿sí es? ¿La profesora Gladys? Sí, pero estoy en clases herramientas. ¿Qué uniforme necesitan? ¿Y qué uniforme necesitan? A usted la atiende siempre. Ya la van a atender. Muchas gracias, señor Mario. Listo. Profe, en la talla 8 ¿qué es, perdón? En la talla 8, el contorno de busto es 92. Dividido 4, nos daría 23 a 2. Nos daría 23 más 2, que serían igual a 25. a 25. 25 es la cuarta de busto. Pero de la talla 8. Ojo con lo que les estoy explicando. Tenemos el busto 92. Se divide en 4. Nos da 23. Más 2 serían 25. Más 2 sería 25. Entonces la cuarta de busto es 23. Serían El 23, sí, vamos a tener en cuenta ese 23. Porque esto es un globo. Ahora les explico aparte, es que nada más voy a ver el cuadro base para que lo vean y ya luego empiezo a dar otras explicaciones. Primero se hace el cuadro base. Como la falda. Eso sí, como la falda. Siguiente paso. Cerrar este cuadro base. Teniendo en cuenta que las horizontales ¿Quién es ella? Yo. que las horizontales tengan el mismo ancho y las verticales el mismo largo.
blusa. Serían 25, 25 y 44 más 19. Eso, ese sería nuestro cuadro base. Siguiente paso. En la línea horizontal de la parte de abajo, hacia arriba, se suben 4 centímetros de la banda anatómica. Los 4 se suben, recuerden que se suben. 4. Y esta es la banda anatómica. ¿Recuerdan que la vimos en la blusa? ¿De qué la falda. Entonces, ¿de qué se trata? Que de aquí hacia abajo es la falda y de aquí hacia arriba es la blusa. ¿Por qué se trabaja así? Porque es que yo no sé si usted quiere su blusa corta o su blusa a la media cadera o a la cadera. Y también me sirve para cuando vamos a hacer el vestido. ¿Sí? Entonces por eso se saca hasta la cadera. De ahí hacia abajo el largo deseado y de hacia arriba también el largo deseado. Pero este es un cuadro base donde vamos a construir nuestra blusa. ¿Qué tenemos en cuenta? Sí. ahí es donde llega el 44 sería la cintura. La cintura, sí, esta es la cintura, sí, que todavía no la... Ahí es donde da la figura, el talle de Sí, la aquí es donde da la cintura que ya sale la falda, ¿sí? Para explicarle mejor la falda. Listo. ¿Pero de qué se trata? Se trata de que para estas medidas, para esta blusa yo voy a utilizar las medidas que como ustedes tienen la tabla, yo les puedo explicar qué medidas vamos a utilizar. Bueno, Entonces colocamos medidas a utilizar. las de... Ah, bueno, sí, coloquémosle medidas a utilizar, sí. Coloquémosle medidas a utilizar. Entonces, tenemos el talle delantero. Entonces, talle delantero. 44. Por favor, un poquito la bulla. Zulma. 44. Bueno. Talle posterior. O sea, todo esto está en la tabla de medidas. Ya una medida de la falda de la blusa que uno tenga. Sí. En este momento estamos trabajando con talla 8, que es como una base. Lo hicimos con la falda. Pero lo que sí les digo es que ustedes van a utilizar la medida de ustedes cuando ya vamos a hacer su blusa. Por ahora vamos a aprender por tallas, aquí se aprende por tallas y sobre medidas, o a la medida como decimos. Entonces vamos a trabajar despacio, quiero que hoy les quede muy claro ese concepto de blusa. Este es un básico, que de este básico vamos a sacar un básico plano, que sería esto que no tiene pinzas, y un básico de pinza, que es el que es abierto aquí, que ya me sirve para sacar un corte princesa o un corte francés y el que sale de aquí, ¿sí? O sea, yo puedo hacer mi blusa, entonces resulta que mi blusa me queda así. Entonces, ¿qué digo yo? Yo puedo trabajar un básico plano para camisetas, para camisas, o también puedo sacar un básico que es corte princesa, que es este es princesa, o un corte francés, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué sucede aquí? Con esta señorita blusa, vamos a ver, vamos a ver si déjale, estamos en clase. Entonces, ¿qué pasa? Que con esta señorita aquí, nosotros, ¿qué vamos a hacer? La blusa que nosotros queremos, ¿sí? Lo único es que no vamos a trabajar el licra, nada. Buenos días, muchachas. Listo, no vamos a trabajar nada licrado. ¿Por qué? Porque para el licrado tenemos que sacar unos porcentajes. Y con los porcentajes trabajamos dependiendo del porcentaje que tenga la tela. Todas las telas en licra no tienen el mismo porcentaje. Entonces por eso aquí no se ve licras.
¿Y ustedes qué van a ver? Blusas sencillas y un vestido, que es lo que alcanzamos a ver en el curso. Es diferente al otro técnico que ya se ve más cosas, ¿cierto? Por el tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver esta parte. Esta es la blusa, entonces vamos a utilizar esta talla. O sea, voy a decirles, enumerarles también en la tabla qué medidas vamos a utilizar en la tabla. Vamos a utilizar el talle delantero, el talle posterior, contorno de busto, altura de busto, separación de busto. Mire, aquí vuelve y juega la separación de busto que habíamos hecho cuando hicimos la falda, ¿no? Sí. Ahora les digo la importancia de esa parte. Este contorno de imperio no, alto de imperio sí lo necesitamos. Ustedes, si quieren, para que no se pongan a estar escribiendo en la tabla, van separando, van colocando como un puntito. El alto de imperio, este straple no. Contorno de cintura que está en la 11, contorno de cadera que está en el numeral 12, el alto de cadera que está en el numeral 13. Vamos luego, saltamos a... Contorno de cadera y alto de cadera. Sí. Luego saltamos al numeral 23, que es el ancho de espalda, ancho de hombro. Ese contorno de cuello ahora los enseño a trabajar. ¿Contorno de cuello también? Sí. Hasta aquí van, sí. Pero ahora que yo vaya construyendo, ¿qué les voy diciendo? Tal medida, está en el numeral tal, ¿sí? Para que ustedes la tengan muy en cuenta, yo quiero que esto quede muy claro desde hoy, ¿sí? Listo. Entonces vamos con el ancho de espalda, el ancho de hombro, contorno de cuello, profundidad de escote que está en el numeral 26, amplitud de escote que está en el numeral 27, profundidad de escote de espalda que está en el 28. Perdón, profe, es que como yo sí estoy aquí escribiendo, me quedé aquí en profundidad de escote. ¿A usted la está escribiendo? Sí, yo también. Amplitud de escote. Amplitud de escote que está en el numeral 27. Profundidad de escote de espalda que está en el 28. Caída de hombro, espalda que está en el 29. Y el último, el numeral 30, que es caída de hombro delantero. Con esto doy inicio para empezar a explicarles la parte. Nosotros el diseño de moda siempre decimos que es un cuadro base, a pesar de que ustedes ven también, ¿cierto? Pero es un cuadro base porque vamos a construir dentro de ese cuadro. Es importante tener muy bien tomadas las medidas, es importante saber qué tela voy a utilizar. Una pregunta, ¿la línea de costado no se maneja? Todavía no. Entonces es importante esa parte tenerla en cuenta porque nosotros vamos a trabajar tallaje y ropa a la medida. Entonces, ¿qué pasa? De una buena medida y un buen molde le sale un buen vestido. Si usted traza mal le va a ir. Es importante que ustedes tengan mucho cuidado, tomen las medidas, las apliquen bien, porque tienen que aplicarlas bien, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Cuando yo voy a tomar las medidas, anteriormente, usted tomaba la medida de busto aquí y metía los dedos acá, ¿cierto? Ya no se hace. ¿Por qué? Porque anatómicamente nosotros estamos formados, las mujeres, las mamarias se nos desarrollan y entonces tenemos más espacio acá que atrás. Es al contrario de la falda, ¿sí? Entonces el espacio que hay acá no lo tenemos atrás. Entonces anteriormente nosotros con
tomábamos esta medida, toda completa, metíamos los dedos y luego ¿qué hacíamos? 4 dedos metíamos ahí y luego con esa medida, entonces digamos que con esa medida me dio 100, ¿cierto? Entonces yo ¿qué hacía? Buscaba, la dividía en 4 partes y me daba 25. Entonces ¿qué hacía? Yo tomaba de aquí a aquí 25 y en la parte de atrás también hacía lo mismo. Quiere decir que yo le estaba dando todo el cuerpo cuando nada más lo necesitaba la parte de adelante. Quedaban bolsas atrás. Claro, se quedaba o simplemente se corría este costado. Este costado, para poder darle espacio al busto, entonces se iba hacia atrás o se venía hacia adelante, dependiendo de dónde tenía más alto esa medida. Ahora no, ahora trabajamos la parte de adelante con la medida que es y la parte de atrás con la otra medida que le corresponde a la parte posterior. Entonces, eso es muy importante, saber cómo vamos a trabajar esta blusa. Esta blusa, nosotros le decimos que es un básico anatómico porque es un básico muy al cuerpo, que luego para nosotros hacer una camisa debemos de darle un lomo, que decimos, y para de contar que todo lo vamos a ir viendo. ¿Hola? ¡Ah, qué lindo! Entonces, eso es lo que se trata de esta parte, tomar bien las medidas. Nosotros el ancho de espalda lo tomamos acá. Si lo cachas. Sí. La vamos a tomar es de aquí, aquí, ¿sí? Donde nace la axila. Ahí esa partecita, para que no la tienes esa partecita es la que yo debo tener en cuenta para tomar el ancho de espalda. Esa es la espalda baja. Pero ¿por qué la necesito? La necesito porque yo voy a sacar la sisa con esa. Entonces por eso necesito la espalda baja. Con esa trabajamos en ese básico. La espalda alta es la que tomamos aquí. Bueno, sí. De hombro a hombro. Eso, de hombro a hombro es la espalda alta. Yo necesito pues. Y este huesito se llama el acrónimo. ¿Sí? Listo. Y la otra es esta de aquí, está aquí. Pero mire que la diferencia es muy poquita. Aquí me da 35 y aquí me da 36. 36 y medio me da. La diferencia es poca. Pero ahora que la hagamos van a ver que automáticamente esta recoge la medida de acá y la sisa es esta medida de acá. Con esta la saco para que no quede pequeña. No va a quedar una sisa tan grandota. Hay que tener en cuenta cuando nosotros trabajamos de que nosotros las sisas no son tan grandes. Y porque una sisa muy grande, ¿qué pasa? Que cuando una sisa queda por acá muy bajita, la manga queda aquí y cuando usted sube, se sube toda la blusa, o sea, sube así. Mientras que una sisa pequeña le da movimiento hasta cierta parte. Hay que tener en cuenta que las prendas elegantes vienen con unas sisas muy pequeñas porque los movimientos no son 145 grados. Llamemos una chaqueta sastre. Una chaqueta sastre que no puede colocarse la pared de la porque ella tiene un movimiento de 45 grados que se utiliza, tiene las sentadoras, que ella la tiene incluso sabotonada. Entonces un movimiento de 45 grados es como para levantar una copa y tomar algo así que no le haga esto, porque si es esto que hace más. Porque ella es muy estructurada, muy acuerdo. Por eso que se la quitan para cualquier otra cosa que vayan a hacer. Ya lo ven en camisa a ellos o a las mujeres también en su blusita, ¿por qué? Porque tienen más movimiento. Esa se trata. La tela que es rígida. Y la tela que es rígida para completar, entonces esa es la parte que hay que tener en cuenta. Entonces eso es. Entonces aquí ¿qué vamos a hacer? Mire, la talla posterior se mide desde aquí, llega aquí. Aquí tenemos como un huequito que lo llamamos el vernum. O sea que la vértebra lumbar, ya donde empieza la vértebra lumbar hacia abajo. Entonces este es el talle posterior. ¿Qué se les aconseja? Amarrar
aquí un cordoncito, que eso es de como el mismo de este topa, pero que es el que mejor resultado da, y es el que se le va a acomodar hacia su cintura. Este no le va a mentir, sí, no le va a mentir dónde está su cintura. Entonces con esto ya aquí uno empieza a tomar las medidas, y va a tomar las medidas desde aquí, va a tomar hasta aquí, hasta donde termina el metro. Ahí va a tomar el talle posterior, miren, de aquí hasta aquí. El nacimiento es como Del nacimiento del cuello, o sea, de este vértice donde nace el hombro, pues esto es un ángulo, o el cuello y hombro. Entonces, de ese vértice de aquí se toma. O sea, si yo tengo aquí y este aquí, entonces yo de aquí voy a tomar la medida hasta la parte de atrás donde está el vértice. Aquí es que no tiene cola, pero sí tenemos este quiebre que es donde nos está indicando que ya de hacia abajo está estas son las vértebras lumbares. Entonces, esa es la parte que vamos a tener en cuenta aquí. ¿Verlo? Se llama este pedacito. Listo. ¿Cómo vamos a tomar el hombro? El ancho de hombro se toma de aquí donde está el cuello, aquí donde hay un huesito que lo llamamos el acrómio o acrómio, ¿sí? Esta medida nos da aquí en este huesito. Esta es la medida que hay que tener en cuenta de que está aquí. ¿Sí? Listo. Esta es la parte de atrás. Ya tomamos la espalda, ya tomamos el talle, ya tomamos el busto, el hombro. Ahora vamos con la parte delantera, que es algo que hay que tener muy en cuenta. Tomo la medida desde aquí, también vuelvo y juego a este vértice. Paso por el busto, pero hago caja. ¿A qué le llamo caja? A que yo le doy la forma aquí al busto. Y continúo hasta la cintura, ¿sí? Entonces por eso me está diciendo que la talla 8 es 44. Porque tiene las glándulas mamarias ya están desarrolladas. Para una niña el talle delantero y posterior es el mismo. Para nosotros los adultos no. Entonces por eso tenemos este proceso aquí. ¿Sí? Entonces venimos en esta y venimos acá. De esto se trata. Mira, ahora me dice acto de busto. El acto de busto lo tomo otra vez desde aquí. Incluso cuando yo tomo talle, yo cuando le voy a hacer algo a una persona, entonces yo de una vez como aquí hago caja, miro dónde está el acto de busto. El alto del busto es donde queda el Donde queda el pello, sí. Listo. O pezón. Ahí es el acto de busto. La separación de busto va de pezón a pezón, ¿sí? Sin contar esto que tiene aquí, así. Yo solamente cuento esto de aquí cuando voy a hacer un brasier, pero cuando es un vestido yo voy de aquí hasta aquí, de la separación de busto, de pezón a pezón, ¿sí? El cuello lo tomo acá. Aquí tenemos la tráquea, ¿no? Le llamamos tráquea. Desde ahí vamos a tomar esta medida, aquí, volteamos, y al tenerla esta aquí en este bolsito, ahí que está la tráquea, yo lo que hago es montar ahí el metro, y esta medida que me da acá abajo es la que tiene el cuello, el contorno del cuello es este. ¿Sí? Que esto es la que voy a trabajar, pero también puedo trabajar por talla. Entonces aquí me dio el contorno del cuello y esa es la que yo necesito. Listo. Profe, pero ese contorno de cuello es cuando de pronto tú vas a hacer de pronto una camisa. Una camisa que hay, por ejemplo, si yo le voy a trabajar a los hombres que el hombre tiene el cuello más amplio, más grueso. Listo. Entonces, esa es la parte, ya tenemos el talle delantero, ya tenemos el alto del busto y hay otra parte importante que es para entallar nuestra blusa. Por eso se dice que es anatómica. Vamos a medir del punto de busto hacia acá abajo, esto se llama alto de imperio, ¿sí? Este alto de imperio es el que me sirve para yo entallar bien aquí para que no me quede grande esta parte. ¿Sí? 8. Con Recibo y firma y fecha. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Que este es el alto
de busto, y de aquí puede ser hacia acá o de aquí hasta acá, donde termina la varilla del brasier, hasta ahí es el alto del pene. Es importante para los straples, para las blusas entalladas, ¿sí? Y que lleve corte, porque no haya corte, pues no pueden entallar ahí. Listo. Entonces, esas serían las medidas que nosotros vamos a utilizar. Luego van saliendo las otras medidas que van saliendo de la tabla. La profundidad de escote. La profundidad de escote, la tabla nos la está dando, y esta medida de aquí es la que me va a dar. En la del cuello. Sí, esa es la que me da el escote. Cuando yo quiero, ya tengo mi básico, por ejemplo, ya tengo aquí mi básico, y yo quiero hacer un escote, entonces yo mido a partir de aquí hacia abajo hasta donde quiero el escote. Entonces yo le digo, venga, ¿hasta dónde quiere su escote? Entonces usted me dice, no, es que yo lo quiero aquí, lo quiero más pequeño o lo quiero más bajito. Pero ya teniendo este base. Y la base esa me la da el contorno del cuello. Listo. Así. Pongamos la torcida. Pongamos esta torcida aquí. Se acabaron los maniquíes. Bueno, entonces por eso es que hacemos un cuadro básico, ¿sí? Anteriormente, cuando nos enseñaban a nosotros, ¿qué le pasó al niño? Está con la mamá ya. Cuando nos enseñaban a nosotros, 1900, ¿sí? Que no estaba la tecnología, entonces nos enseñaban que hacíamos el básico y aquí hacíamos una pinza de asentamiento para que el cuello no nos quedara así. Ya eso no se usa, ya eso no viene al caso, ya hay otra metodología para hacerlo. Porque con esto nosotros matábamos dos pájaros de un solo tiro. ¿Por qué? Porque es que hacíamos asentamiento aquí y hacíamos asentamiento acá. O sea, nos queda aquí más chico y aquí también. Ahora hay otra forma de trabajar para no utilizar esto. O sea, con hologramas que la gente que estudia con nosotros, que nos entrega todo tan chévere, llámame. Entonces, ¿qué sucede? Nos han enseñado que hay otra forma de hacerlo sin necesidad de hacer esto, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos que tener en cuenta todas las medidas. Cuando yo trabajo a la medida, una buena medida me da un buen molde, y un buen molde me da una buena prenda. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, lo que yo les digo aquí, los moldes no se van a dañar. Usted saca su básico, lo va a calcar y lo va a diseñar sobre ese que calcó. Porque un error, vamos al básico a ver qué pasó. ¿Qué pasó en el básico? ¿Por qué está ese error allí? Y vamos a ver si fue desde el básico que quedó malo o fue en el momento que diseñó que hizo algo malo. Entonces, ese nos va a servir para corregir. Entonces, las plantillas siempre debemos tenerlas. Entonces, de eso se trata la blusa, de saber ubicar bien las medidas, tomarlas bien, darle la amplitud que se necesita, mirar el gusto que tiene la persona. Ojo que cuando ustedes van a trabajar en una persona, deben de observar la forma en que camina, qué labor van a desempeñar con esa prenda que ustedes se van a hacer. Porque si ella te dice que le haga una blusa con una manita chiquitita, apretadita, pero ella tiene que estar trabajando así, es para el trabajo, no le sirve. Ella va a decir, me dañó la prenda. Pues ya, esa molesta me dañó el vestido. Pero no es que se lo dañó, sino que no era apropiado para el desarrollo del trabajo de ella que estaba haciendo, la labor que ella iba a desempeñar, no le servía. Tener en cuenta también que usted con un vestido elegante no se va a ir en un buggy, va a ir de pie sosteniéndose así, porque no da movimiento. Todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando la persona llega. ¿Cómo camina la persona? ¿Cuál es el corte de ella? ¿Por qué? Porque es que si yo camino así y yo llego y usted que me ha dado un vestido o una blusa y me dice, enderécese. Las mujeres que tenemos la manía, escondemos barriga, nos enderezamos y subimos busto. En ese momento hacemos todas esas operaciones y no me da cuenta de que está haciendo la señora que yo era tomar la medida. Pero cuando ella vino, entonces ¿qué hizo? Volvió con su medida normal, agachada, el busto lo trae como casi por acá, y yo le tomé medidas y yo le enderecé. Entonces, ¿qué pasó? Yo coloco el metro aquí, ¿sí? Yo tomo, como estoy agachada, me da aquí,
¿cierto? Pero cuando yo le dije enderécese, él disminuye. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ella lo colocó y se agachó, entonces el talle le quedó por acá y ya le decía, me quedó. Por ejemplo, mi suegra, ella tiene IVA. Entonces, con ella yo creo que hay que trabajar. A ella hay que trabajar así como está, pero con ella hay que hacer, eso se llama espaldas redondas. Sí, ya esa es otra metodología que se aplica para que le quede bien normada su vida. Profe, esa metodología no es lo mismo como aplicar el aumento de la falda de la parte de atrás. Ah, no. ¿No? Eso ya es otra cosa, que hay que trabajar unas pinzas. Sí, hay que trabajar unas pinzas. Hay que hacer unas correcciones a las pinzas, al hombro, para que vaya la forma de la ya eso es en alta postura que se Otro hace. nivel ya. Es otro nivel, sí. Entonces, por ahora, pues vamos a ver la blusa normal. La blusa normal es aplicar medidas. Pues yo voy aquí a anotar estas medidas y como vamos a trabajar cuartas por cuartas, entonces las cuartas se toman de aquí hasta aquí, que es la delantera, que la voy a utilizar primero. Las cuartas dividido en 4. Eso, dividido en 4. Entonces dice que el talle delantero 44, que el talle posterior 41 y me guío por esta tablita. Entonces dice que el contorno de busto, entonces yo le voy a colocar aquí, contorno de busto 92, ¿sí? Y dice que el alto de busto, el alto de busto es el punto de equilibrio de mi blusa. Y más adelante les voy a explicar por qué es importante la separación y el alto de busto, porque es importantísima esa parte. Entonces necesito el alto de busto y recuerden la manía de nosotros, alto de busto. ¿Sí? Dice aquí que el alto de busto de la talla 8 es 25. Lógicamente, pero ustedes van a encontrar personas que son talla 8 y pueden tener el busto más caído o pueden tenerlo más alto, dependiendo. Busto pesado, por ejemplo, un busto pesado tiene tendencia a caerse. Listo. Entonces dice el otro, dice que es alto de imperio, que es la 8, ¿sí? Este es el numeral. Voy a colocarle aquí el numeral, el 1, el 2, el 3, el 4 y luego voy al numeral 8, que dice que es alto de imperio. ¿Sí? La tabla ustedes ya la saben manejar, que va por filas y por columnas. Cada columna es una talla y cada fila es la medida de cada talla. Entonces yo estoy trabajando en la 8 y si yo voy a buscar aquí, por ejemplo, el alto de imperio, que es la S, aquí tenemos S, pero es 8, miren. Entonces son 7 centímetros, aquí son 7. ¿Sí? Luego dice que sigue dice que contorno de cintura, que es el numeral. Yo separo esto aquí porque esto aquí. Pero derecha como soy yo. Aquí. Bien torcido. Entonces vamos con el 11, que es el numeral que dice contorno de cintura. Contorno de cintura. Y miren que aquí empieza a jugar la falda. La cintura, ¿qué le pasó a ese niño lindo? No, es superior. Es 68, ¿cierto? Miren que aquí vuelve otra vez juega la falda. Por eso les digo, de aquí hacia abajo es la falda y de aquí hacia arriba es la blusa. Que yo voy a hacer una blusa corta, bueno, de aquí hacia arriba. Que la voy a hacer larga, de aquí hacia abajo. ¿Sí? Entonces es lo que quiero que tengan. Luego sigue contorno de cadera, aquí, coloque por aquí. Contorno de cadera. Y recuerden que contorno de cadera es ¿cuánto? La tabla. 94. 94.
alto de cadera, 19. eso, 19. Porque y hasta allí va este lado. Luego vienen otras medidas, que es lo que son esta, y esta la utilizo para el cuadro base junto con esta, ¿no? Junto con esta que pega ahí. Son las que voy a utilizar para el cuadro base. ¿Por qué estas? Porque tengo 44 de talle más alto de cadera. Y aquí estoy utilizando la cuarta de busto, ¿sí? Observen que aquí todo esto está con cuarta de busto, pero es para construir un cuadro base. Para construir el cuadro base yo tengo este proceso. Cuando ya empiece a trabajar, a construir por dentro mi blusa, utilizo todas estas otras medidas y las otras que vamos a tener aquí, tales como, aquí no vamos a utilizar manga, nada de eso, entonces ya saltamos al numeral 23, que es el ancho de espalda. 35. ¿Mm? 35. 30, sí, el ancho de espalda, sí, ancho de espalda, que es 35, eso. Y luego sigue ancho de hombro, que es el numeral 25, ¿no? Este es el 23 y este es el 24. Entonces dice ancho De hombro 12. de hombro, 12.5. Y luego vamos con el contorno del cuello, no lo vamos a tener en cuenta todavía. Vamos con la profundidad de escote de frente, que sería el numeral 26. 7.3. Entonces, profundidad de escote. Usted miró que en la tabla resalten esos números. Y escote de frente, y dice que es profundidad de escote 7.3, pero se llaman 7.5. Y ahora les explico por qué. Y luego dice que amplitud de escote 6.5. Esa amplitud de escote ahora dice que profundidad de escote de espalda. Y miren que es una medida estándar. ¿Sí? Si ustedes observan, esto aquí tiene 2 centímetros, porque es el límite para colocar un cuello. Quiere decir que esos 2 centímetros me va a dar con la séptima cervical, esta parte de aquí, ¿sí? Y que de ahí yo decido para dónde voy a hacer mi escote. Si voy a hacer un escote profundo o si voy a colocar un cuello. Inicialmente este molde sale para colocar un cuello. Y luego yo empiezo a diseñar. Ah, no, es que yo quiero con un escote profundo, es que yo quiero con un escote en V, un escote cuadrado. Hay que tener en cuenta y diferenciar dos cosas. Una cosa es escote y otra cosa es cuello. Cuello son esos que tenemos ahí. Bueno, este no es cuello. Es como una bandita allí. Pero cuello es de la camisa que ya tienen, eso se llama un cuello. Y el escote son los que ya tenemos en esas blusas, ¿sí? Que son escotes porque no llevan un cuello. Que decimos contorno de cuello porque ahí va a definir si vamos a colocar cuello o no. Pero estos son escotes. Entonces acá dice profundidad de escote de espalda, ¿sí? Y dice que 2, o sea que el numeral 28. Este es el 27 y este es el 28. Y luego dice caída de hombro de espalda, que es el 29. Y terminamos con el 30, ¿sí? Estas son las medidas que nosotros vamos a utilizar para empezar a construir. Aquí tengo un cuadro base que no me está diciendo nada todavía. ¿Por qué no me está diciendo nada? Porque es que yo veo ahí esas líneas, pero ¿y para qué me sirve eso? Pues no sé para qué me sirve. Cuando yo empiezo a construir es que me doy cuenta que allí voy a hacer una blusa, que son como bases que me dan para hacer una blusa. Siempre trabajamos primero la parte delantera.
Y la parte delantera se trabaja de izquierda a derecha. Y la parte posterior se trabaja de derecha a izquierda. Entonces hay que tener en cuenta esa parte, porque ya ahora empezamos a construir, pero voy a hacerlo de nuevo otra vez para que usted ya tenga más coherencia de lo que estamos haciendo, ¿sí? Listo. Bueno, te voy a borrar esto y voy a volverlo a hacer.